El día de hoy vamos a analizar un caso real entre una empresa y la DIAN, que finalmente llegó al Consejo de Estado y hubo una sentencia. Pero vamos a analizar dos partes. Entonces, la primera es qué pasa cuando la DIAN entra a revisar las declaraciones y dice que están mal declaradas sus impuestos. Y lo más importante aún, también vamos a revisar cómo se defiende la empresa. En este caso, veremos un caso de una empresa que se llama Melec S.A. Es una empresa que declaró sus impuestos, pero que la DIAN al momento de revisarlos no estuvo de acuerdo con los costos que ésta se declaró. Entonces, a partir de esto, empieza un proceso que finalmente termina en la sentencia del Consejo de Estado y que vamos a explicar a continuación. Bien, ahora vamos a hacer una línea rápida del tiempo que nos permita entender un poco más este caso. Sabemos que para el año 2013 hacen su declaración inicial, año grabable 2012, y ponen sus costos por más de 25.000 millones. Lo que quiere decir que en su liquidación quedan con un saldo a favor de 523 millones. En este momento la DIAN entra a revisar y finalmente se da cuenta que tienen alguna falla o han declarado mal, se han reducido sus costos, por lo que entra a ser una fiscalización y un requerimiento especial. Para la liquidación oficial de revisión hacen una liquidación y la DIAN determina que finalmente los costos aceptados serán por 25.000 millones, pero hacen una reducción de 351 millones, por lo que quiere decir que al cambiar su totalidad o su valor total de la declaración, pues deben hacer un pago de sanción por inexactitud de 185 millones. Esto hace que finalmente tengan un nuevo saldo a favor por 221 millones. La empresa entra a defenderse, como lo dije al inicio, y pide pues un recurso de reconsideración. Esta es atendida por la DIAN y finalmente la DIAN no se retracta de su decisión, lo que quiere decir que quedan firme. Para ellos poder seguir este proceso jurídico, teniendo en cuenta que no aceptan esta decisión, pues ya llega la demanda a la jurisdicción y pues por medio de control ellos están pidiendo que se anule esa liquidación oficial y que restablezcan la declaración inicial. En primera instancia, el Tribunal Administrativo niega las pretensiones que ellos solicitan y en segunda instancia deciden que se da la apelación interpuesta pues la empresa en Melec S.A. Ahora, para poder revisar el problema jurídico, se plantea en que procede o no procede el rechazo de los costos declarados por la DIAN cuando el contribuyente idóneamente por los soportes exigidos por el estatuto tributario y en consecuencia es procedente la sanción por inexactitud. Esto implica analizar varias cosas que finalmente también la DIAN ya había hecho al inicio, y es la prueba del costo, la carga probatoria del contribuyente y la legalidad de la sanción que la administración tributaria impone. ¿Cuáles son las consideraciones de la sala? Finalmente, ¿cuál es la naturaleza de los costos? El Consejo recuerda que deben estar debidamente soportados, deben ser reales y deben ser necesarios y proporcionales a sus operaciones, que finalmente son las que también han declarado anualmente, y pues que deben de estar cumpliendo con las reglas del estatuto tributario y que no basta pues cumplir con el registro contable, sino que se requiere que estas pruebas sean idóneas y correctas. ¿Cuál es la carga de la prueba? La sala pues enfatiza que el contribuyente tiene la obligación de probar estos costos que pretenden deducir
y si no los acredita, pues la DIAN estará facultada para rechazarlos inmediatamente. ¿Cuál es la valoración probatoria? El Consejo evalúa los documentos contables, los soportes aportados y cuál es la consideración de la información. En conclusión, no todos los costos en este caso contaban con el soporte suficiente que aprobara los costos que ellos habían declarado. ¿Cuál es la procedencia o el rechazo de estos costos? Es que igual como lo decíamos al inicio, la DIAN también ya había hecho su labor y el Consejo hace la misma función y pues valida que la DIAN puede modificar la declaración y que puede disminuir los costos si no están probados correctamente. El rechazo parcial de los costos, como lo dije al inicio, fue de 351 millones y pues jurídicamente validado debe hacer el pago de la sanción por inexactitud, que en este caso deberían haber pagado 185 millones. Hay que tener en cuenta que la conclusión jurídica clave es que cuando se incluyen costos sin soporte, procede la sanción conforme al artículo 647 del Estatuto Tributario, razón por la cual finalmente pues la empresa deberá pagar su sanción. ¿Cuál fue el principio fundamental? Y es que el Consejo establece una regla clara, es que los costos no pueden ser probados si no son reconocidos fiscalmente. ¿Y cuál es el fallo por parte del Consejo de Estado? Bueno, este finalmente pues confirma a favor de la DIAN y mantiene la legalidad pues a los actos administrativos que ellos hayan finalmente proferido. Se mantiene el rechazo de los costos, la sanción por inexactitud va y la reducción del saldo a favor que ellos tenían inicialmente también se reduce. ¿Cuáles son los riesgos empresariales en este caso? Para la empresa Melexas, estos riesgos no solo para este caso, sino para años posteriores, pues finalmente entrarían a siempre estar fiscalizando sus declaraciones y lo que quiere decir es que tiene una debilidad en su control documental y que tienen un desconocimiento seguramente normativo que no permitirá avanzar de manera correcta pues el funcionamiento de la empresa en temas tributarios. ¿Cuál sería ya el control tributario que esta empresa empezaría a tener? Deberían de tener ya pues sistemas de soporte documental, una auditoría tributaria periódicamente y una verificación previa a la declaración teniendo en cuenta pues sus documentos soporte y pues haciendo que finalmente la empresa se mueva de acuerdo a la normativa. Finalmente, pues tenemos que tener en cuenta que la carga de la prueba recae sobre el contribuyente, que debemos tener en cuenta también el estatuto tributario y realizar pues una correcta declaración teniendo en cuenta los soportes, evitando fiscalización o seguramente sanciones que serían ya monetarias y pues que evitar lo que digo, las inexactitudes procedentes de las inconsistencias. En materia tributaria lo no probado pues no existe, ¿no? Entonces en este caso este fallo entonces falla a nombre pues a favor de la DIAN. Este es un tema que finalmente podemos concluir que tanto para la organización, en este caso MELEC, como para las demás empresas sea un tema de corrección o de formalización tributaria y que finalmente son riesgos que se pueden prevenir porque son medidas que ayudan a evitar sanciones y conflictos pues con la administración tributaria
que finalmente también en un trabajo juicioso entran a revisar y a fiscalizar detalles que permiten una transparencia para el país. Pues evitan riesgos como evasión, temas de que podemos también revisar en proveedores que finalmente no estén haciendo una formalización tributaria correcta y que no podemos entrar a revisar pues sus costos adicionales tampoco. Y bueno, esto es una forma de prevenir errores con el cual podemos implementar ya sea auditorías internas, una asesoría jurídica un poco más clara y pues el uso adecuado de los recursos que finalmente la administración tributaria también nos da la opción de que sean aplicadas a favor de los contribuyentes. Por esta razón es necesario volver a recordar que la formalización tributaria también nos ayuda a tener un país más transparente en su labor y poder facilitar también la labor que hacen los auditores, en este caso de la administración tributaria, que permita tener un poco más claro y que se puedan en ambas partes beneficiar según pues su contexto.